Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Orlando Jiménez Holguín. Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de aquí de Chihuahua. Tengo la fortuna de impartir la cátedra de Derecho Penal en diversas universidades, en algunas ya no, pero hoy en día estoy dando la cátedra en dos universidades. Y me toca impartir Derecho Penal parte general, Derecho Penal parte especial y procesal penal del nuevo sistema de justicia penal, que no es tan nuevo ya, ¿verdad?, aquí en Chihuahua. Me surgió la idea de realizar videos en relación a temas de derecho penal, porque en mi experiencia como catedrático he advertido que en los exámenes los alumnos de pronto llevan conceptos erróneos, pero que esos errores surgen de no tomar debidamente los apuntes en clase. Yo los exámenes los hago en forma oral, yo no hago exámenes escritos. ¿Por qué? ¿Por qué los hago en forma oral? Porque me parece que incluso con el sistema de juicios orales en materia penal y hoy en día civil, mercantil, al menos aquí en Chihuahua, todo tiende a la oralidad. Entonces me parece que los exámenes orales son formativos. Por eso yo no entiendo una escuela de derecho con exámenes escritos. Digo, si todo tiende a la oralidad, finalmente el conocimiento del derecho lo tendrán que transmitir a una audiencia en forma oral. Entonces, si hay un temor al examen, pues ahí es un momento para iniciar a tratar de canalizar ese temor y vencer ese miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, cuando me ha tocado, volviendo a la experiencia que he tenido al examinar, que de repente de pronto le pregunto a un alumno un concepto y me lo da erróneo, incluso utilizando a veces palabras que ni resultan lógicas al concepto que le estoy pidiendo. Y cuando le digo, oiga, ¿qué entiende por esa palabra? No, pues no sé, pero así lo tengo en mis apuntes. Si me quieren mostrar, incluso, mire maestro, así los tengo, así lo apunté. Bueno, pero yo no se lo dije así. Y entonces ese es un problema que no solo se queda en esa persona, sino que he advertido que el que sigue entra al siguiente examen y luego comete el mismo error y luego le pregunto, es que fulano, pues él me prestó sus apuntes, y es que yo preguntamos y ahí nos estuvieron explicando afuera un compañero que estudió mucho y nos dijo eso, y entonces finalmente transmite la información errónea y pues ya ha sido un desastre a la hora del entendimiento del derecho penal. Yo, pensando en una solución a ese problema y que los muchachos pudiesen consultar en relación a la materia y a los temas concretos, fue donde surgió la idea de hacer videos, porque el video finalmente lo puede ver cuantas veces quiera y comentar y finalmente ahí va a aprender y le va a quedar claro, ¿no? Además, hoy en día hay que aprovechar la tecnología. Por ese motivo, pues, es que hoy iniciamos en esta tarea que nos hemos propuesto. Hoy, 17 de julio del año 2017, vamos a iniciar. Y como el derecho penal para su estudio se divide en parte general, parte especial y procesal penal, pues el primer video lo quisimos hacer de la parte general, ¿no? De la primera parte, pues, del estudio del derecho penal. Con independencia de que con posterioridad empezaremos a trabajar videos sobre diferentes temas, sean procesales, sean de la parte especial o bien también de la parte general. Como el tema primero va a ser la parte general del derecho penal, pues lo que nos atañe hoy en día es estudiar, pues, la teoría general del delito, que finalmente es lo que se analiza en la parte general. Debo aclarar, antes de iniciar esto, que en la materia de la teoría general del delito hay diversos sistemas de estudio, hay
Hay teorías que se han utilizado para tratar de explicar el fenómeno delictivo, tratar de explicar cuáles son sus elementos, en qué caso se debe atenuar la pena, cuándo una persona participa, cuándo es autor, cuándo es partícipe, cuándo se obró con dolo, cuándo con imprudencia, cuándo se excluye el delito, cuándo se actuó bajo un error, cuándo hay inexigibilidad de un comportamiento diverso. O sea, nosotros necesitamos analizar el derecho penal. Para analizar la ciencia del derecho penal, se crearon todas esas teorías que desde finales del siglo XIX en Alemania surgen por la necesidad de transmitirle a los alumnos el conocimiento del derecho penal. Entonces, hay que transmitirlo de una forma científica y hay que tratar de explicarles elementos y características del delito, y de esa manera surgen los sistemas que ha habido, entre ellos causalismo, funcionalismo, finalismo y otras tantas teorías que tratan de explicar los elementos del delito, como la teoría bitómica, la tritómica, tetratómica, pentatómica, hexatómica, heptatómica. Es decir, todas esas teorías tratan de explicar cuántos elementos y por qué conforman al delito. Finalmente, todo el núcleo de estudio del derecho penal, parte general, es el delito. La teoría hexatómica es la de 6 elementos y es la que nosotros vamos a analizar a partir de hoy en los videos subsecuentes. Vamos a analizar los 6 elementos que finalmente la tetra, la penta, la tritómica, todos ellos analizan los mismos elementos, pero unos los subsumen al otro. Por ejemplo, unos dicen que la imputabilidad no es elemento del delito, sino que es un presupuesto de la culpabilidad, y analizan la culpabilidad. Hay quienes dicen que la conducta no es un elemento, que es un presupuesto de la tipicidad. Bueno, tienen razón, tendrán razón todos, pero me parece que para que el estudiante universitario pueda comprender todas y cada una de esas teorías, me parece que una teoría muy completa para su análisis es la hexatómica, la de 6 elementos. Entonces vamos a iniciar el estudio de esa manera, pero antes de eso quiero explicar el concepto de derecho penal y del derecho procesal penal, y lo voy a hacer de una forma muy simple. No crean que voy a dar conceptos muy científicos, ni mucho menos. El derecho penal sustantivo, que finalmente está aterrizado en el Código Penal, lo podríamos definir como el conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Eso está en el Código Penal. Delitos, penas y medidas de seguridad. Cuando hablamos de delitos, hablamos de tipos. En realidad, notarán que durante los diversos videos que se vayan subiendo, cuando a veces hablamos la palabra delito, nos estamos refiriendo al tipo, ¿no? Tipo, delito, sinónimo, aun cuando no son sinónimos, ¿no? Pero se utilizan de manera regular cuando hablamos de, a ver, ¿qué dice el delito de robo? En realidad no referimos al tipo, pues. Pero es importante para que no se me vayan a confundir. Hablando pues del robo, en el artículo 208 del Código Penal sustantivo, establece que comete el delito de robo aquel que con ánimo de dominio se apodera de una cosa ajena total o parcialmente, de naturaleza mueble, sin derecho y sin consentimiento del propietario. Esa es la hipótesis delictiva que está en el código, la nota descriptiva que dice que ese tipo penal se llama robo, artículo 208. El día que un sujeto, un ciudadano gobernado, se introduce en una casa ajena a través de una de las ventanas, rompe el cristal, se introduce y del interior sustrae un objeto de valor, vamos a suponer que un horno de microondas, en ese momento ese sujeto está adecuando su conducta al 208 del Código Penal.
a la hipótesis delictiva al tipo penal de robo. Pero dijimos que establece delitos, pero también establece penas. El artículo 208 después trae 3 fracciones, estamos hablando del Código Penal de Chihuahua, ahí establece las penas que merece el sujeto. Incluso en esta se da una circunstancia amplificadora de la pena, que es haber cometido la sustracción de una casa, del interior de una casa habitación, que es el numeral 202. Entonces la pena se incrementa, la del tipo básico se incrementa con la ampliación típica que hemos hecho referencia. Perfecto, ya un sujeto se introdujo en una casa y se apoderó de un objeto, naturaleza mueble, es ajeno, lo hizo con ánimo de dominio, lo hizo sin derecho y sin consentimiento del propietario. Perfecto, se hizo acreedor a una sanción. Ahora, ¿cómo le vamos a aplicar la sanción? Ahí está en el Código Penal. ¿Cómo le vamos a aplicar? Pues para eso es importante el Código Procesal, porque para poder aplicarle a una sanción, el sujeto activo del delito debe ser oído y vencido en juicio. Entonces hay que abrirle un procedimiento y entonces cobra aplicación el Código Procesal. En este caso, en México está vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales ya a nivel nacional desde el 16 de junio del año 2016, que fue el término de la vacatio legis desde 2008, que fue cuando se promulgó la reforma a la Constitución Federal de la implementación de juicios orales, desde luego. Aquí en el estado de Chihuahua nosotros tenemos el sistema de juicios orales desde el año 2007, entonces con nosotros ya no es nuevo sistema, ¿no? Pero bueno, el Código Nacional es nuevo en todo el territorio. Nosotros, ¿cómo definiríamos derecho procesal penal? Como un conjunto de normas jurídicas sistematizadas que tienen por finalidad aplicar el derecho penal sustantivo, el que está en el Código Penal, a un caso concreto y particular, al caso donde el tipo se mete a la casa y sustrae el horno de microondas. Cuando yo hablo de normas jurídicas sistematizadas, me refiero a que es un sistema de normas. Cuando digo sistema de normas es porque están organizadas como una especie de engranaje, adminiculadas y concatenadas unas con otras. No son normas jurídicas aisladas. Son normas jurídicas que tienen que ver con otro, porque todo echa a funcionar un procedimiento penal, que es una máquina de hacer justicia, el procedimiento penal. Así lo veo yo, al menos. Entonces, hagan de cuenta, cuando hablamos de un sistema de normas, hagan de cuenta que están hablando de una maquinaria, de un reloj, donde un engrane mueve a otro y luego se mueve otro y se mueve otro, y todo eso hace finalmente que nos dé la hora. Ese es un sistema de normas. Por eso el derecho penal procesal es un conjunto de normas sistematizadas que nos sirven para aplicar el derecho penal sustantivo a un caso concreto y particular. Así de sencillo me parece que puede quedar completamente claro. Si decíamos que el derecho penal sustantivo, que está aterrizado en el Código Penal, el otro es el adjetivo, procesal es el adjetivo, este es el sustantivo, dice que es un conjunto de normas jurídicas que establece delitos, penas y medidas de seguridad. Entonces vamos a empezar con el análisis del delito. ¿Qué es delito? Si nosotros hacemos un análisis del concepto delito y lo analizamos desde el punto jurídico sustancial o de su contenido, podríamos sostener, de acuerdo a la teoría exatómica, pues, ¿qué es delito? Es una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Los 6 elementos que conforman el delito. ¿Cómo podríamos definir delito? Como una conducta típica, antijurídica, imputable,
culpable y punible. Y ahí nos da los 6 elementos de la teoría hexatómica, que es la que vamos a ver. Esto podríamos decir que es delito. Desde el punto de vista jurídico sustancial, desde el punto de vista formal, ¿qué podría ser delito? Pues apartarse del buen camino señalado por la ley. Si ustedes van al centro de la ciudad y preguntan qué es delito, cualquier persona les pueda dar una opinión, pues cuando se hace algo malo, pues cuando robas, cuando haces algo contrario a la ley, todo el mundo les va a dar un concepto, pero difícilmente una persona, un profano, les va a dar un concepto técnico de derecho, de delito, perdón. Entonces, para iniciar el análisis de la teoría del delito, vamos a iniciar con el primer elemento, que es la conducta. Estos los iremos desarrollando en otras oportunidades. Hoy vamos a iniciar con el primer elemento, que es la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué el primer elemento es la conducta? Porque hay un dogma penal, y cuando me refiero a dogma es que tiene validez universal, que dice nullum crimen sine conducta. No hay delito sin conducta. El delito, el derecho penal sanciona conductas, y la conducta no es un color de piel, no es una idea, no es una forma del cabello, no, la conducta es un comportamiento. Por eso vamos a definir la conducta como un comportamiento humano voluntario tendiente a la realización de algo que le interesa al derecho penal. Vamos a analizar este concepto de la forma más simple que podamos. Vamos a analizar la primera parte del concepto, que es la palabra comportamiento. Nosotros diríamos que el comportamiento es una exteriorización del pensamiento. Y entonces ahí surge la duda de en qué momento la exteriorización del pensamiento empieza a ser punible. Y para ello, para poder entender ello, hay que hacer un análisis de la teoría del iter criminis. El iter criminis es un latinazgo que nos indica el camino del delito. Iter criminis. Si nosotros analizamos esa teoría maneja dos fases, una interna y una externa. La interna se da a nivel mental, la externa es cuando ya se exterioriza ese pensamiento. A su vez, la fase interna tiene 3 etapas, al igual que la fase externa. En la fase interna, la primera etapa es la ideación. Ideación. Es cuando surge la idea criminal, es cuando por primera vez surge la idea de cometer un delito. Luego de la ideación, todavía en fase interna, se pasa a la deliberación, donde el sujeto activo del delito se confronta la idea criminal con los valores que trae, los valores morales, los valores religiosos, todo lo que le han inculcado sobre moralidad
y buen comportamiento, sea en la escuela, sea con sus amigos, sea en su casa, es decir, lo que él adquiere el proceso de socialización que todos los seres humanos tenemos. Acuérdense que la educación se mama, entonces de ahí vienen todos esos conocimientos para poder saber si va a delinquir. Pero si este sujeto decide delinquir, entonces se pasa a la siguiente fase, que es la resolución delictiva. Esta resolución delictiva nosotros sabemos que es el dolo, cuando decide delinquir, cuando resuelve delinquir, la resolución delictiva. Y entonces de ahí vamos a pasar a la siguiente fase, que es la externa. Y en la externa, la primera parte de la externa es los actos preparatorios. Si el sujeto ya resolvió delinquir, entonces ahora hay que preparar el delito. Hay que seguir al sujeto, hay que ver si lo quiero privar de la vida, a qué hora sale, en qué anda, con quién anda, sus horarios. Debo de prepararme, conseguir un arma o buscar algo, ¿no? Si lo voy a matar con veneno o si lo voy a quemar o qué sé yo. Entonces empiezo a comprar o a hacerme de lo necesario para poder cometer el delito. Y luego después inicia la ejecución. Esta parte es el principio de ejecución. Y luego después de ahí se pasa a la fase de la consumación. Aquí ya se consumó el delito. Para poder analizar en qué momento, cuando ya dijimos comportamiento, exteriorización del pensamiento, estamos hablando de que la fase externa es la punible. Para poder saberlo, la respuesta la tiene el artículo 19 del Código Penal, que es donde se define legalmente la tentativa punible. La compañera Sol nos ayudará para darle lectura al artículo 19 y vamos a darnos cuenta que la teoría del iter criminis está plasmada en el artículo 19 del Código Penal. Creo que es el 12 del Código Penal Federal, si mal no recuerdo, y está plasmado en términos idénticos, por no decir igualitos. Adelante, Sol, por favor. Artículo 19. Tentativa punible. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza. Hasta ahí. Vamos a ver, fíjense lo que nos dice Sol. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito, fíjense, verán que estamos en fase interna, pero en la fase de la resolución delictiva. Cuando la resolución de cometer un delito, y luego dice Sol, se exterioriza, entonces se va a la fase externa. Nótenlo, verán. ¿Cómo otra vez, Sol? ¿Cómo dice? Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, ¿Sí? realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado. Hasta ahí. Fíjense, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, realizando en parte los actos ejecutivos, y entonces se va hasta el principio de ejecución. ¿Sí? Cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando total o parcialmente los actos ejecutivos, principio de ejecución, que debían producir el resultado. Y luego, U omitiendo los que deberían evitarlo. Si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. entonces estamos hablando que inició la ejecución en la tentativa, pero la consumación no se llegó a esa tercera etapa de la fase externa por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, de acuerdo con eso, ¿en qué momento empieza a ser punible la conducta, el comportamiento exteriorizado? A partir de que existe principio de ejecución del delito, no antes. Porque hay tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando total o parcialmente los actos ejecutivos que debían producirlos. Entonces no son punibles los actos preparatorios, salvo
que los actos preparatorios en sí mismos impliquen un delito. Por ejemplo, si voy a privar de la vida a una persona y compro un arma de fuego, una 9 milímetros Pietro Beretta, y yo no tengo permiso para portar arma, entonces en sí mismo el traer conmigo esa arma ya es un delito, porque es un delito de mero comportamiento, delito de peligro. Pero esas son excepciones. Lo normal es que se empiece a punir el delito a partir del principio de ejecución. Una persona quiere robar en una casa donde está una ancianita, pero la ancianita es usurera, tiene mucha lana, tiene joyería y presta dinero y hace muchas cosas ahí. Y hay dos personas que saben a qué se dedica la señora y deciden robarla. Y van y compran a un lugar donde se venden objetos, compran una pata de cabra, no sé si las conozcan, pero son unas barras que tienen como una especie de orejas en la orilla que sirven para quitar clavos, así como las orejas de los martillos. Se le llama así porque parece una pata de cabra en la orilla. Y luego compran una cizalla para romper cadenas, compran 2 pasamontañas, uno para cada uno, y compran cinta para ductos. Pero también compran una pistola de postas muy parecida a una original, a una calibre 45. Los señores están enfrente de la casa, aproximadamente a unos 80 metros, esperando que salgan los últimos empleados. Son las 5 de la tarde, por allá de las 7 se empiezan a retirar los empleados y ellos están enfrente esperando que salga la gente para entrar a robar. Resulta que a la vuelta de esa casa hay un despacho de un abogado que recientemente le rafaguearon ahí su fachada. No sabemos por qué, pero algún cliente molesto le dio una rafagueada y le disparó. El abogado ha estado al pendiente de pues que no lo vayan a matar o que le vayan a hacer algún daño, ¿no? Y siempre anda a la expectativa, siempre anda vivo, siempre que va conduciendo, va espejeando, va checando. Cuando da la vuelta, el despacho está a la vuelta de ahí, cuando da la vuelta, pasa por un lado donde están estos sujetos, ellos están, y al pasar la camioneta del abogado, se bajan un poquito la cachucha que traen puesta, se la bajan y se agachan un poquito en el asiento, lo cual le parece sospechoso al abogado. Para esto el abogado ya puso la denuncia por los daños ocasionados ahí, la amenaza de muerte que le hicieron, etc. Y habla rápido a la policía, que siempre está en vigilia, ¿verdad? Y rápido llegan y un grupo de policías llegan y los bajan con armas de fuego. ¡Ay, para abajo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los detienen, los aprenden y luego les hacen la lectura de derechos y ellos dicen, cuando les hacen lectura de derechos les dicen, están ustedes detenidos por el intento de secuestro del abogado. Y ellos dicen, ¿secuestro a cuál abogado? Pues el abogado que está aquí a la vuelta. No, señor, no, ningún secuestro. Y ellos se ponen a hablar con su abogado, que ya les nombraron en la fiscalía. Y ellos dicen, espérese, déjeme le cuento. Yo no iba a secuestrar a nadie, yo iba a robar a una señora. Nosotros compramos esos objetos, la pata de cabra, la cinta, los pasamontañas, la pistola de posta, para robar a una ancianita. Y entonces la fiscalía se da rápido a la investigación y se dan cuenta que efectivamente vive una ancianita que se dedica a prestar dinero, que tiene joyería, que tiene muchos objetos. Y entonces dicen, caray, entonces están por robo, entonces estaban ahí para robar. Sí, el detalle es ese momento, esos actos que realizaron los sujetos se quedaron en actos preparatorios o llegaron a principio de ejecución. Porque en sí mismo, el traer una pata de cabra, el traer la cinta, el traer los pasamontañas, eso no es delito. Como no inició la ejecución del hecho, lo correcto es que los dejen en libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quedó en actos preparatorios de acuerdo al artículo 19 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Eso es el comportamiento. Con eso de alguna manera podemos, con independencia de que ustedes vayan a decir que el estar ahí enfrente es un principio de ejecución o no, ese los materia de debate, o lo será en los comentarios, pero me parece que queda claro pues en qué momento empieza a punirse la conducta. También debo dejar en claro que la tentativa solamente puede darse en delitos de resultado, eso me queda claro, ¿no?
hay dos formas de integrar conducta. Debe haber una conducta y debe haber un resultado. Estamos hablando de los delitos de resultado material, porque hay otros donde hay conducta, pero no se exige resultado. La tentativa solo puede darse en estos, los delitos de resultado, donde se da una conducta y se da un resultado. Por ejemplo, en el homicidio debe haber una conducta tendiente a privar de la vida y debe haber un resultado mortal. Pero entre esa conducta y ese resultado mortal debe haber un nexo causal. Necesariamente, algo que una la conducta al resultado, que este resultado sea consecuencia directa e inmediata de la conducta. Si esta conducta se llevó a cabo, pero el resultado, al quererlo privar de la vida, resulta que el tipo salió muy ligero, la víctima corrió, no alcanzó a darle ningún balazo, llega la policía y lo aprende, entonces es un homicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque se dio la conducta tendiente a privar de la vida, pero el resultado no se obtuvo por causas ajenas a la voluntad del agente. Pero aquí sí hubo principio de ejecución. Pero los delitos de conducta, de mera conducta o de mero comportamiento, también conocidos como delitos de peligro, no puede haber tentativa, porque estos son delitos de mero comportamiento. El clásico es el porte de arma. La persona trae el arma consigo, ese solo hecho de traer el arma es delito ya, entonces no puede haber tentativa. ¿Por qué? Porque no se exige un resultado. El incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, un tipo penal homicidio de omisión propia, tampoco puede haber tentativa. El solo hecho de que no des lo suficiente para darle alimentos a tus hijos o a quien tienes obligación de darlos, ya es delito. Entonces no se requiere un resultado, no se requiere que el niño muera por inanición o por que no le dieron la asistencia en caso de enfermedad, ni mucho menos un delito de mero comportamiento. Entonces en eso no puede haber tentativa. Digo para dejar en claro esto. Entonces dijimos comportamiento y luego enseguida viene humano. Comportamiento humano. ¿Por qué? ¿Por qué comportamiento humano? Porque decíamos que hay un dogma penal que dice nullum crimen sine conducta. No hay delito sin conducta. Entonces, los únicos que podemos realizar conducta somos los seres humanos, no los animales. No puedo procesar al gallo porque le picó el ojo al niño. No puedo procesar al perro porque le mordió la pierna al vecinito. No, porque los animales, ¿cómo me vería enjuiciando a un animal? Eso es, pues se oye lógico y hasta de broma, ¿verdad? Pero no. Solo los humanos podemos cometer delito porque somos los únicos que podemos realizar conductas. Y en este tema, debo decir que hay un debate que ha surgido con las últimas teorías y desde antes, pero hoy en día ha cobrado vigencia. El hecho de pensar si las personas morales pueden cometer delitos. En mi opinión personal, por más que digan que sí, hay teorías que dicen que sí, me parece que no. La persona moral es una persona jurídica, es una ficción de la ley. La persona jurídica, la persona física somos los humanos. Pero las personas colectivas o personas jurídicas o conocidas como personas morales no son humanos. Se conforman de humanos. Pero no pueden hablar de que una persona moral pueda cometer un delito. Hay algunos autores que pretenden asimilar el gerente en la cabeza, los obreros son los brazos. No, señores, bueno, pues con todo respeto a las opiniones que tienen, pero me parece que el pretender meter como autores del delito a las personas morales sería cambiar todos los principios y todos los dogmas y todo lo que hay de derecho penal, echar por la borda todo lo que se ha analizado del siglo XIX. Sí tienen razón en que puede haber responsabilidad de la persona moral, pero no puedo meter a la cárcel a Soriana, por favor, no puedo meter a Oxxo a la cárcel. Él no puede cometer un delito, pero sí puedo responsabilizarlo por lo que haga su directivo, por lo que haga su empleado, siempre y cuando esa conducta realizada por aquel pues haya sido dada por los medios que le facilita la empresa y los ha hecho a nombre de la empresa. Pero los únicos
que responden, pues, en materia penal, como responsables del delito y que se le pone una sanción penal, son los seres humanos. Las personas morales van a tener sanciones administrativas, la podemos disolver, la podemos intervenir, podemos obligarla a que pague en lugar del sujeto. Hay un artículo en el Código Penal en el tema de la reparación del daño, por ahí por el 40 y tantos, donde quiénes son otros obligados a reparar el daño. Y ahí en otros obligados a reparar el daño habla de los patrones. ¿Cuál fracción es eso? ¿Cómo dice? Fracción segunda. Los patrones por los delitos que cometen sus trabajadores con motivo y en desempeño de sus servicios están obligados a reparar el daño. Entonces, si se fijan, el patrón puede ser una persona moral. Imagínense un sujeto que trabaja en una ferretería, que es una persona moral, lleva un cargamento de arena de 3 metros de revuelto porque lo lleva donde están haciendo una construcción, y en ese inter se impacta y choca porque no trae frenos el camión, qué sé yo. Y el empleado dice, pues yo cómo voy a pagar, yo no trae seguro el camión. Entonces podemos obligar a la persona moral, patrón, a reparar el daño porque éste lo cometió con motivo y en ejercicio de sus funciones. Sí, estamos hablando de una persona moral, pero insisto, los únicos que podemos cometer delitos somos los seres humanos, con independencia del debate que va a generar todo esto, ¿eh? A mí me parece que sería echar por la borda todo lo estudiado y doctrinas y todo lo que hay del derecho penal, incluso acabar con el dogma nullum crimen sine conducta, y es un valedero universal, ¿no? Entonces, comportamiento humano voluntario. La conducta penal debe ser voluntaria. Y cuando nos referimos a voluntaria, es que el sujeto tenga la conciencia de lo que está haciendo. ¿Cuándo se daría la involuntariedad? ¿Cuándo faltaría la conducta? El artículo 28 del Código Penal de Chihuahua, en su fracción primera, nos habla de la ausencia de conducta, de cuándo falta la conducta, que es el aspecto negativo del delito. ¿Qué dice la fracción primera del 28, Sol? El delito se excluye cuando, fracción primera, ausencia de conducta, la actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad de la gente. Entonces, cuando se realice sin la voluntad de la gente, entonces uno cuenta que uno de los elementos más importantes, pues, todos son importantes desde luego, pero para determinar cuándo falta la conducta, es cuando el acto no es voluntario. La voluntariedad es algo esencial en la conducta. Cuando el acto no es voluntario, muchachos, cuando el sujeto no tiene nada de conciencia, cuando su cerebro está en blanco, cuando el sujeto está en estado comatoso, cuando el sujeto está dormido, cuando no hay conciencia, no vayamos a confundir falta de voluntad con falta de capacidad psicológica, ¿eh? Porque en la falta de capacidad psicológica estamos en el terreno de la inimputabilidad. Aquí no hay conciencia. En la inimputabilidad hay conciencia, perturbada pero conciencia. O sea, él tiene una conciencia, solo que él ve las cosas diferentes, porque es un enajenado mental, porque es un enfermo, pero hay conciencia. En este caso no hay conciencia. El sujeto actúa por actos reflejos, el sujeto actúa por puros movimientos humanos corporales, pero no hay conciencia, no hay voluntad. Un caso de ausencia de conducta en el tema de la voluntariedad sería la fuerza física exterior irresistible. Vamos a suponer que un sujeto está observando un aparador, y en lo que él está observando hay algunas corbatas, porque está viendo a ver cuál se compra en un aparador. De pronto así está por la banqueta y viene un tipo en una patineta, un joven en una patineta, y tratando de dar al cordón, pierde el control y va y se proyecta contra el muchacho que está frente al aparador, le pega en la espalda y lo proyecta hacia el frente y rompe los cristales y hace un buen despapalle allá adentro. Dirían daños, sí ocasionó daños, pero no fue voluntario.
porque hubo una fuerza física exterior irresistible que lo proyectó hacia allá. Cuando una persona lo agarran en calidad de bulto, lo cargan y se lo avientan al otro, así como las peleas del santo, ¿se acuerdan? Cuando los agarraba y pum, lo proyectaba hacia el otro y aquel otro vaya, aplasta a aquel y lo lastima. No puedes hablar de lesiones por él, porque él fue como haberle aventado un costal de papas, o haberle aventado un martillo. O sea, era como si fuera un objeto, pues. Pero no hay conciencia, no hay voluntad. Esto es importante determinar, pues hay ocasiones o hay algunos temas en materia doctrinal, en la ausencia de conducta, cuando falta la conducta, que es el aspecto negativo de la conducta. Se ha cuestionado sobre si la hipnosis es un aspecto negativo, que si elimina la voluntad del sujeto, que si hay conciencia o no, el estado sonambúlico. Hay una serie de debates sobre ese tema que finalmente quienes deberán resolverlo serán los psicólogos, los psiquiatras y los especialistas en las cuestiones de la mente para analizar en cada caso concreto. Pero siempre y cuando no haya voluntad, eso sí, cuando ustedes sean defensores o sean ministerios públicos o sean jueces, analicen, cuando no haya voluntad, faltará la conducta y entonces se da el aspecto negativo. Ya por último nos falta decir, dijimos comportamiento humano voluntario tendiente a la realización de algo que le interesa al derecho penal. Le puse de algo porque finalmente la conducta interesa en la medida en que se produce un resultado. No sabemos cuál resultado busca. Entonces, esta conducta penal es importante en la medida en que vulnera la norma jurídico penal. Es decir, ahorita, por ejemplo, Sol me puede decir, oiga, licenciado, me permite, voy a tomar agua. Ella se levanta, voluntariamente va y toma unos sorbos de agua y se regresa. Esa es una conducta. Es un comportamiento humano voluntario, de acción. Pero no tiende a la vulneración de una norma jurídico penal, por eso no nos interesa. Nos interesa en la medida en que tienda a la realización de algo que le interesa en derecho penal. Ah, pero si se levanta solo, oiga, licenciado, me permite, deje voy y privo de la vida a Joana. Caray, creo que eso sí nos interesa, esa conducta. Está haciendo lo mismo, se está levantando, pero va a privar de la vida a una compañera. Entonces eso sí nos interesa. Por eso es importante, la conducta nos interesa en la medida en que la conducta está prevista como típica, y es aquí entonces donde viene el segundo elemento del delito positivo, que es la tipicidad. Por esta ocasión, aquí la vamos a dejar. Esperen nuestros próximos videos, esperemos haber sido claros en este tema. Es el primer elemento del delito, así vamos a seguir. Dejen sus comentarios y desde luego estamos a la orden, lo que se ofrezca. Gracias.